Bendito sea Dios. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todas por conectarse. Un viernes más, como decía Tati al inicio, y sobre todo en este tiempo que estamos iniciando ya de la cuaresma. Con esa bendición de ahora, no sé si pudieron escuchar bien cuando leyeron la estación que tocaba aquí donde mi hermana, pero se Todo suponía que... estuvo muy clarito, es como si estuviéramos ahí. Ah, qué dicha, qué dicha. Claro, la Sí, así. camarógrafa fue la que no, me No, imagino que no, se no, desviaron un estuvo todo, poquillo. estuvo completo. Perfecto estaba. Qué dicha, qué dicha. Bueno, ay, Dios todo lo acomoda, Dios todo lo acomoda, porque se suponía que iban a pasar mucho más tarde, pero gracias a Dios pasaron justo cuando tenían que pasar, ¿verdad? Así es. Como Y decía la canción que puso Mile primero, fuimos elegidos, si vea, nos eligió. exactamente, fuimos elegidos en este momento, ¿verdad? Tan bonito y como les dije, como decía Tati, en este tiempo que estamos empezando, que tenemos que tener mucho más tiempos de oración, más tiempos de meditación, de dedicárselo más a Dios, pero ojalá no sea solo en este tiempo, sino que sea siempre. Pero sobre todo ahorita que todo el mundo en general y la iglesia está muy convulsa, entonces necesitamos más espacios para poder honrar a Dios, para poderle agradecer y también para poder aprender cada día más y estar preparados para cuando vengan momentos o tiempos un poquito todavía más movidos, que podamos estar preparados. Y por eso mismo, el tema que les traigo hoy va mucho en esta línea, va mucho en esta línea de que nosotros vayamos preparándonos, de tener un modelo, un ejemplo para nosotros poder estar listos para el momento en que Dios nos llame. No sabemos cuándo va a ser, entonces siempre tenemos que estar preparados. La semana pasada, Sor Susi nos habló sobre el amor de Dios, ¿verdad? Y Sor Susi nos decía que había algo muy importante que nosotros teníamos que saber antes de nosotros aprender a amar o transmitir el amor. Había algo muy importante que nosotros teníamos que saber. ¿Alguna se acuerda qué era? ¿Cómo que ninguna se acuerda? Voy a llamar a Sor Susi, qué barbaridad. Ninguno se acuerda que era eso tan importante que debíamos de hacer antes de nosotros poder dar amor. Recibir el amor de Dios. Recibir el amor de Dios. Pero Sor Susi lo decía en una frase que a mí me gustó mucho, me gustó mucho. Y Sor Susi nos decía que nosotros teníamos que saber que Él me ha amado primero. Saber que Él me ha amado primero. Es lo más importante. Entonces, cuando hablamos del amor, cuando hablamos de la entrega, del servicio en la iglesia con los hermanos, tenemos que tener eso siempre, siempre presente. Él me ha amado primero. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a hacer va en torno a eso, aunque Él me amó primero. Él siempre estuvo primero. Entonces, ahora yo estoy devolviendo un poquito de todo ese amor que Él me ha dado, ¿verdad? Entonces nosotros debemos sabernos, sentirnos amados por Él para poder llevar el amor a otros. Y porque Él me ha amado primero, nos ha dado un privilegio y un regalo importantísimo, el que nosotros podamos tener a nuestra madre y a su madre también, María, con nosotros, ¿verdad? Que podamos tener el ejemplo de ella y de que podamos también imitarla. Y les voy a leer algo aquí muy bonito que me encontré en, ay, saben que no anoté el nombre del sacerdote, bueno, un texto de un sacerdote que decía, que ella viene a ser el ejemplo del amor perfecto, viene a ser el ejemplo del amor perfecto. María viene a ser el ejemplo del amor perfecto.
Y más adelante les voy a aclarar esta parte, porque a veces uno dice, "Ay, no, Dios es el amor perfecto, ¿verdad? Dios, el Jesús, que Jesús había muerto en la cruz, ese es el ejemplo de amor perfecto. Pero aquí se nos habla de María como el ejemplo de amor perfecto. Siendo así el medio por el que vino a nosotros la personificación del amor. ¿Y quién es la personificación del amor? Jesús. Entonces, ese amor perfecto de María, ¿verdad? Es ese medio por el cual puede llegar Jesús a nosotros, por el cual Él se hace persona, se hace humano, se hace carne, para darnos ese amor, para darnos el perdón, para darnos la salvación. Es tanto el amor de Dios que pensó en María para darnos a conocer el amor sin medida. El amor sin medida es Jesús. El amor sin medida es el perdón cuando Él murió en esa cruz. El amor sin medida es cuando nosotros podemos ir a confesarnos y sentimos esa paz que uno siente, que uno se siente como livianito, ¿verdad? Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí sí. Yo voy, me confieso y ya vengo así como livianito y siento esa paz y todo. Ese es el amor sin medida, el sabernos perdonados por Dios. Por eso es que María es inmaculada. Por eso es que ella es inmaculada, porque Dios perdonó su pecado original, porque ella es una criatura como nosotros. Entonces Dios perdonó su pecado original, lo perdonó en ella y nos dio a una mujer pura, una mujer sin mancha, una mujer sin pecado. ¿Para qué? Para darnos a nosotros su misericordia a través de ella. Ella es esa esperanza que tenemos, ¿verdad? Es esa esperanza del perdón, es la esperanza de podernos encontrar con Él en algún momento. Es ese medio que nosotros podemos tomar en nuestras manos y elevar esas plegarias para que le lleguen a Dios a través de ella, ¿verdad? Entonces, en María vemos la reconciliación de lo que es el pecado original y vemos la gracia de la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo esto con el amor de María, verdad? Era como una introducción. El amor de María es el tema de hoy. Lo vamos a ver desde tres ópticas o tres puntitos diferentes y que son bastante conocidos por nosotros. Cuando rezamos el Santo Rosario, siempre en estas últimas tres cuentitas, ¿verdad? Es cuando rezamos las tres Aves Marías, ¿verdad? Que decimos, Dios te salve María, hija de Dios Padre, Dios te salve María, Madre de Jesucristo, Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a ver o aprender un poquito sobre el amor de María desde esas tres ópticas, desde María como hija, María como esposa y María como madre. De ahí vamos a ver cómo es ese amor. Y vamos también a ir haciendo una relación muy importante también con lo de la semana pasada, con el amor de Dios, de lo que nos hablaba Sor Susi. Entonces, María, hija, sabemos que María desde antes de su concepción fue escogida por Dios. Desde mucho antes, ya en su pensamiento, Dios la había escogido a ella para ser la madre del Salvador, la madre de Jesucristo. Y en el transcurso de su vida, mientras ella iba creciendo desde niña, entonces vamos viendo reflejado en ella cómo ella va a poquitos devolviendo un poco de todo ese amor que Dios le dio al escogerla, al decirle, vas a ser la madre de mi hijo. Esa es una muestra de amor de Dios hacia María. Entonces, ella, desde el papel de hija de Dios, entonces, con su actitud, con su fe, desde muy pequeña, ella va devolviendo
ese amor tan grande que Dios le ha dado, lo va devolviendo al Padre en diferentes formas. María es llamada hija predilecta del Padre. En muchos momentos lo hemos escuchado en las Eucaristías, en algunas oraciones, en meditaciones sobre María, siempre o casi siempre es llamada como la hija predilecta del Padre. Por eso mismo es que al ser escogida, por eso mismo es escogida para ser la madre de su hijo, ¿verdad? Porque fue donde Dios encontró ese regocijo, donde Dios encontró esa paz, donde dijo, ella es en donde voy a hacer el cumplimiento de mi plan de salvación para todos. María demuestra su amor como hija predilecta en la obediencia y la disposición al cumplir ese plan, ¿verdad? Entonces, desde pequeñita, yo creo que en algún momento se los comenté en alguno de los otros temas, ella desde pequeñita, según la tradición de la iglesia, nos cuentan que desde pequeñita ella demostró el querer servirle por completo a Dios, el querer entregarse a Él. Entonces, desde pequeñita, ella tiene esa percepción, esa visión de que va a ser su vida completa entregada a Dios. No sabe cómo, no sabe qué forma, cómo querrá Dios utilizarla, ¿verdad? Pero ella desde pequeñita tiene esa percepción. Entonces, desde ahí su obediencia y su disposición. Desde el momento en que dijo sí, desde el momento en que se le apareció el ángel, ella dijo ese sí, ya ahí estamos viendo que es algo diferente, que hay en ella algo diferente. Por esa gracia que les concedida, estuvo siempre dispuesta a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz de su Padre. Y al consagrarse a Él, al ella poder decir, soy toda tuya, ahí es donde en ese momento está devolviendo esa respuesta de amor que el Padre siempre le ha dado. Entonces ahí está el amor de hija de María en ese momento. Desde pequeñita con sus actitudes lo fue demostrando, pero uno de los momentos claves es cuando ella dice ese sí. Al decir ella sí, está demostrándole a Dios y le está diciendo, sí, Señor, yo te amo. Al decirle sí, acepto tu voluntad, soy obediente a tu voluntad, entonces yo te amo. Ahí María, como hija, está amando a Dios, está devolviendo ese amor con obediencia, con humildad. Ahora yo les pregunto para que reflexionemos, no es necesario que lo contesten, pero yo les pregunto, ¿estamos nosotras como hijas de Dios amando verdaderamente a ese Padre? ¿Se han puesto a pensarlo? Podemos servirle, podemos estar en algún grupo, servir en algún grupo parroquial, o en algún grupo social, ayudando a otras personas. Pero estamos de esa forma verdaderamente devolviendo ese amor de nosotras como hijas de Dios, ese amor hacia el Padre. Gaby, creo ¿Sí? que esa es una muy buena pregunta y en cuanto nosotros estemos en esa relación con Dios y podamos aceptar nuestra vida y aceptar nuestras dificultades con amor, quizá podríamos estar por lo menos recibiendo todo ese amor de Dios, caminando como cuando éramos chiquitillas y caminábamos con el papá, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente, exactamente. Es sentir esa compañía, es sentir esa cercanía de Dios ahí con nosotros
que podamos decirle Padre, que podamos decirle Abba, Padre, ¿verdad? O Papito, Dios, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? Es como les decía en el inicio, este es un tiempo para reflexionar, entonces ahí les dejo esa preguntita para que igual la reflexionen ustedes en su casa. Si María pudo amar como esa hija y una hija predilecta y pudo devolver un poquito de ese amor, ¿verdad? A Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros para también devolver un poquito de todo ese amor que Dios nos ha dado? Porque hasta el día de hoy nos ha dado bastante, nos tiene hoy aquí reunidas, nos da el privilegio de aprender, nos da el privilegio de tener atrás nuestro toda esta historia, todo lo que se gestó de este plan de salvación que Él tiene. Entonces, como hijas, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuánto amor estamos dándole nosotros a Dios como hijas? Esa es la preguntita ahí para reflexionar. Ahora, María como esposa. Ese es el segundo punto. María como esposa. Entonces, según la tradición de la Iglesia Católica, se dice que San Francisco de Asís fue la primera persona en decir en nombrar a María como esposa del Espíritu Santo. Se dice que San Francisco fue el primero en hacerlo, en nombrar a María como esposa del Espíritu Santo. Se nos dice que hay, digamos, en las tres divinas personas, se manifiestan en María en una forma diferente. Entonces se dice que el Padre se manifiesta en esa divinidad, ¿verdad? Se manifiesta en la gloria de haberla escogido a ella para su plan. Con Jesucristo se manifiesta en la sabiduría. Entonces, que a través de Jesucristo transmite esa sabiduría a María para que también nosotros podamos llegar a obtener esa sabiduría a través de ella. Y por medio del Espíritu Santo, al dejarse ella llenar del Espíritu Santo, en el momento en el que ella dijo, ese sí. Entonces, se dice que por eso es que se le dice más bien a María esposa del Espíritu Santo, porque es en el momento donde ella viene a ser como un espejo, viene a ser como un espejo donde el Espíritu Santo se asoma y ve como ese reflejo del amor ahí fecundo, del amor donde está engendrándose Jesucristo en María, ¿verdad? Donde no hay nada que empañe. Ustedes han visto, hay un espejo en el baño o hace mucho frío y todo, entonces se empaña. María es un espejo, pero que nunca se va a empañar, porque es el espejo a través del cual el Espíritu Santo nos proyecta a nosotros la gracia y la pureza del perdón y del amor de Dios. Y con la imagen viva del Hijo, ¿verdad? Con la imagen viva de Jesucristo en sus entrañas, ¿verdad? Ella ahí, en ese momento en el que ella dice, ese sí, es donde el Espíritu Santo entra en ella y ahí es donde la toma por esposa. Entonces, María, una de sus formas de amar es como esposa. Entonces, aquí hay dos puntitos importantes dentro de este apartado, ¿verdad? De María como esposa. Nos dice que es aquí donde el espíritu de esposa a María. Nunca el Espíritu Santo ha penetrado tanto a una persona humana, adueñándose totalmente de ella, transformándola y convirtiéndola en puro instrumento suyo.
En el momento en que ella dijo el sí, sucedió esto. Nunca ha pasado eso, que el Espíritu Santo entre en una persona y se manifieste de tal manera que sea el instrumento que fue ser la madre de Dios, ¿verdad? Entonces es algo como muy, muy glorioso, muy majestuoso, a veces difícil como de comprender, ¿verdad? Pero que solo lo podemos comprender a través del amor. Así es María como esposa. María como esposa es ese instrumento de Dios, es esa mujer que se deja llenar del Espíritu Santo para darnos a nosotros amor y darnos, no solo darnos amor a cada uno de nosotros, sino darnos a el amor, darnos a Jesucristo a través de su concepción, a través de su vientre, nos trae a nosotros el amor y el perdón. Y el segundo punto importante de esto dice que nunca una persona se ha dejado poseer y guiar por el Espíritu Santo con total disponibilidad y confianza, como María. Es aquí entonces donde encontramos esa forma del amor de esposa. Es esa disponibilidad y confianza en quién, en Dios. De esa forma ella retribuye la gracia que Dios tuvo en ella al hacerla pura, al hacerla sin mancha para poder traer a su hijo. Entonces, ¿cómo agradece ella, verdad? ¿O cómo devuelve ella eso? Estando disponible para él, confiando en él ciegamente. Así es como María ama, en su disponibilidad y en su confianza, siendo esposa del Espíritu Santo. Pero recordemos que también María fue una esposa terrenal, digámoslo así, ¿verdad? Porque se casó con San José. Pero aquí hay algo también importante donde nos une toda esta parte de la disponibilidad y la confianza. Sabemos que en esos tiempos de los matrimonios y todo ya estaban arreglados, ya las familias arreglaban, ¿verdad? Los matrimonios y ya tenían conversado en qué momento, en qué año y todo iban a disponer a casar a sus hijos. Entonces María desde ese momento ya tiene esa disposición de casarse con José, ¿verdad? Porque así decía la tradición de su pueblo y todo. Entonces ella tiene esa disposición. Y también tiene la confianza en José. La confianza en todo. Primero confiar en que, bueno, ya ella sabía que estaba embarazada. Entonces tenía que confiar en que José iba a aceptar, ¿verdad? Eso que estaba pasando en ese momento. Pero todo eso lo da la gracia del Señor, ¿verdad? Y el amor que Él tiene por ella y por San José en ese momento, que iba a ser también parte importante de ese plan. Entonces, la disponibilidad y la confianza también María la manifiesta a través de su esposo San José. No sé si recuerdan en Mateo, si no me equivoco, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, por ahí. Sí, por el capítulo 2, donde se nos narra el momento en que San José y María, junto con Jesús, tienen que partir a Egipto. Entonces nos dice ahí el Evangelio que en sueños un ángel se le apareció a José y le dijo que tomara a su esposa y a su hijo y que se fueran para Egipto. Él agarró a Jesús, agarró a María y dijo, vámonos, y se fueron. Tal vez una María de esta época, ¿qué hubiera dicho? ¿Por qué nos vamos a ir así? ¿Qué te pasa? A mí el ángel no me dijo nada, me imagino que puede decir más de una, ¿verdad? ¿O por qué si el ángel vino a decirme que yo iba a tener el Hijo de Dios, por qué no me vino a decir el ángel a mí que nos fuéramos para Egipto y te dijo a vos, ¿verdad? Mateo 2:20, Gaby. A ver, ahí está, no andaba tan perdida.
Muchas gracias, doña Ana Flora. Entonces, hoy en día, muy probable que muchos reclamaríamos de esa forma, ¿verdad? Pero María no. José le dijo, tenemos que ir a Egipto, recoja todo y vámonos. María recogió, confió en José y se fueron para Egipto. No le reclamó, no le preguntó nada, que por qué el ángel no le dijo a ella, por qué a él. No, ella confió, estuvo disponible para su esposo San José en ese momento, y se fueron, y pudo Jesús crecer y todo. Y ahí nos demuestra que no solamente la disponibilidad o la disposición y la confianza de ella era solamente celestial, era solamente eterna. Ella confiaba también en San José porque sabía que también todo era parte del plan de Dios. Entonces, que al confiar en San José, estaba confiando también en lo que Dios les estaba mandando. Entonces, así es como María ama como esposa, al confiar. Una pareja de esposos que no tienen confianza el uno en el otro, simplemente es una relación que no va a funcionar. Pues una relación que ahí se viene arrastrando y jalando y tratando de seguir, pero cuesta mucho porque no hay confianza. Siempre en una relación de pareja, una relación de esposos, tiene que haber confianza. Por eso María ama como esposa, porque ella confía y está dispuesta al plan que Dios tiene y a lo que Dios mande para ella. Ella simplemente confía, se deja guiar por el Espíritu Santo, por ese que la tomó por esposa, ¿verdad? Y cumple el plan de Dios. Quiero leerles un pedacito de un texto muy, muy bonito que me encontré sobre esta parte, que habla sobre el Espíritu Santo como esposo de María, que se encuentra en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María, de San Luis María Griñón de Montfort. Para las que han hecho la consagración a la Virgen, este es el libro que uno va leyendo, ¿verdad? Para el proceso de preparación. Entonces nos dice San Luis que cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, o sea, en nosotros, cuando el Espíritu Santo encuentra a María dentro de alguno de nosotros, vuela y entra a esa alma en plenitud y se comunica a ella tanto más abundantemente cuanto más sintió que hace el alma a su esposa. Entonces, el Espíritu Santo, es más fácil que llegue el Espíritu Santo a nosotros y que entre en esa plenitud con nosotros si nosotros tenemos a María y amamos a María y tenemos a María en nuestro corazón. Y si nosotros la veneramos a ella y oramos a ella, entonces, con mucha más razón, el Espíritu Santo se va a sentir alegre y regocijado de saber que su esposa, la Virgen María, está también en nuestra alma, está dentro de nosotros. Una de las razones principales de que el Espíritu Santo no realice maravillas portentosas en las almas es que no encuentra en ellas una unión suficientemente estrecha con su fiel e indisoluble esposa. Una de las razones principales que tal vez el Espíritu Santo no se manifieste es porque tal vez nuestra relación con la Virgen, el amor que le demostramos a ella, tal vez no es suficiente,
para que Él pueda obrar en nosotros, para que Él pueda manifestarse en nosotros. Entonces vean la importancia desde lo que nos decía Sor Susi la semana pasada, del amor de Dios, de este amor, cómo se viene manifestando en nosotros, en que nosotros nos sintamos amados por Él. También la importancia de conocer esa manifestación de ese amor perfecto en María, al darnos a través suyo a su Hijo, al darnos el perdón y la salvación a través de Jesucristo, cómo el Espíritu Santo también necesita de ella para estar en nosotros, para manifestarse en nosotros. Muchas personas tal vez no son como tan marianas o no tienen tanta devoción a la Virgen, pero es una persona muy importante para que Dios se manifieste, para que el Espíritu Santo actúe a través de ella en nosotros. Sigue diciendo San Luis: digo fiel e indisoluble esposa, porque desde que este amor sustancial del Padre y del Hijo se desposó con María para producir a Jesucristo, cabeza de los elegidos, y a Jesucristo con ellos, jamás la ha repudiado, porque ella se ha mantenido siempre fiel y fecunda. Entonces, va a ser María la esposa fiel, indisoluble, o sea, la esposa fiel y eterna de Dios, la esposa fiel y eterna del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ella siempre se ha mantenido fiel, ha mantenido esa confianza, ha tenido esa disponibilidad para decirle a Él sí. Le ha agradecido como un padre, lo ha amado ella como ama una hija a un padre y muchísimo más, ¿verdad? Porque es María. Entonces él se agrada en todo eso y por eso la toma como su esposa y dice que nunca va a repudiarla, nunca la va a despreciar, porque ella tiene toda la gracia de Dios, tiene todo lo que nosotros no tenemos. Ella fue un ser humano como nosotros, pero fue esa elegida, tuvo ese amor extra, por decirlo así, ¿verdad? En la gracia de no tener pecado alguno, de venir sin mancha, de venir pura, para traer al mundo al amor completo, que fue Jesucristo. Entonces, María como esposa ama con disponibilidad y confiada. María como hija ama con esa obediencia, con ese respeto, ¿verdad, Dios? Y agradándole a Él en todo lo que ella hacía. Amar con confianza es lo que nos toca a nosotros. Eso fue lo que hizo María. Amar con confianza. Amó a Dios con confianza, se dejó llevar por su plan. Y por eso hoy tenemos la dicha y el privilegio de estar hablando de ella, de contar con ella para que interceda ante Jesucristo por todos nosotros. Entonces, esto es el amor de María como esposa. Y ahora, por último, vamos a ver el amor de María como madre. Yo creo que aquí, humanamente, yo creo que no hay mucho que ilustrar, porque no sé si todas las que estamos aquí conectadas somos mamás, pero al menos tenemos una idea de lo que es el amor de madre. Y si lo somos, con mucha más razón, ¿verdad? Ese amor que nosotros podemos tener por nuestros hijos, imagínenselo multiplicado al infinito, ¿verdad? De ese amor que tiene María.
por su Hijo y del amor que tiene María por nosotros y con muchísima más razón el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. El amor de María como madre es algo que yo creo que podemos entenderlo, pero no tenemos un nivel de comparación para él. No hay algo que podamos decir si estoy amando como María o porque es que no podemos ni imaginarnos cuán grande es ese amor, ¿verdad? De María como madre. María como madre se preocupa. María como madre se tuvo que haber enojado en algún momento, tuvo que haber regañado a Jesús, no sé. Pudo haberse molestado María como madre, eh, hizo, tal vez, Gaby, un ajá, ejemplo de cuando se molestó fue cuando se les perdió. exactamente, Cuando tenía 12 años, imagínense qué brava estaba María con Jesús. exactamente, ese es un ejemplo, hay un ejemplo de preocupación de María como madre, el amor de ella como madre, lo que pudo sentir al no encontrar a su hijo, ¿verdad? Ahí está el sentimiento humano de la preocupación y el amor de ella al no sentir, al no saber dónde estaba su hijo. En el primer milagro que hace Jesús, ¿quién está ahí? María, ¿verdad? En ese primer milagro en las bodas de Caná. Y ahí escuchaba a un sacerdote que hacía una analogía muy bonita, porque recuerdan que en ese pasaje María le dice a Jesús que se quedaron sin vino. Y Jesús, ¿qué es lo que le responde? Mujer, no ha llegado mi hora. Mujer, no ha llegado mi hora, es lo que le dice. Pero ¿qué responde María? María le dice a los criados que estaban alistando el vino que ya no había, ¿verdad? Ella se vuelve y les dice, hagan lo que él les diga. Gaby, Hagan lo que él les diga. Ajá. perdone que la interrumpa tanto, pero escuchándola a usted y yo como madre, cuánto a veces egoístas somos, porque nosotros tenemos un amor de madre egoísta, porque creemos que los hijos son nuestra posesión y nos Ujú, cuesta muchísimo desprendernos, nos cuesta mucho dejarlos crecer. Cuando te hablaba de eso y me respondías, yo siempre me he acongojado pensando cómo María 3 días después, 3 días buscando al niño, ¿verdad? Y el niño se vuelve y le dice, ¿por qué te acongojas si estoy ocupado en las cosas de mi padre? Entonces, nosotros, yo incluyéndome, tengo hijos grandotes y todavía creo que tienen que hacer lo que yo diga, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es ese amor de madre tan inmenso y tan desprendido? Porque imagínense ujú, que Jesús a los 33 años fue cuando murió. Se lo apedrearon, se lo maltrataron y ella nunca ofendió a nadie porque le hicieron eso. Ella siempre entendió que era lo que Jesús venía a hacer, porque siempre hubo muchas señales que le dijeron que iba a sufrir, que iba a sufrir, que su corazón iba a ser traspasado y un montón de cosas. Y uno como mamá siempre dice, es que eh, tal vez se cayó o se perdió. Decía, ay, sí, es que me creció, decía una muchacha un día eso. Sí, ya me creció. Yo siempre nos apoderamos de ese hijo que debemos de entender y cuesta muchísimo porque duele mucho pero sería importante que nosotros como mamás reforzadas en María podamos entender que también es abrir, es dejar ir, es entender, es comprender a los hijos en su vida, en lo que hacen, en lo que tienen, así como nuestra vida tiene que estar guiada por Dios con lo que debemos hacer y con lo que debemos aceptar de cada día que nos da.
igual nuestros hijos, pero ese es un punto admirabilísimo en María, ¿verdad? Exactamente, exactamente. O sea, es el amor de ella a nivel humano, como lo podemos sentir nosotros, pero también elevado a el amor de la bendición de tener la gracia de Dios, de ser una persona escogida para ese plan en específico, de ser escogida para ser madre, pero no madre de cualquier persona, ¿verdad? Entonces, es, es, es mucha la responsabilidad que tiene María en ese momento, ¿verdad? En cuanto a eso, pero es más grande el amor que ella siente de su Padre, de Dios, que eso es lo que ella transmite también, el amor a Jesús y el amor hacia todos nosotros, ¿verdad? Ahorita. Entonces les decía que la preocupación, como nos decía doña Ana Flora, la preocupación de María cuando se pierde Jesús, esos 3 días. Y en el momento de las bodas de Caná, cuando ella manda a los criados a decirles, hagan lo que él les diga, decía este sacerdote, María ahí fue madre. Y aunque Jesús le dijo, todavía no es mi hora, o sea, no voy a hacer milagros todavía, al decir ella, hagan lo que él les diga, es prácticamente decirle a Jesús, haga el milagro. Entonces, y al fin y al cabo lo hace, ¿verdad? Entonces es como su autoridad de madre reflejada en una humildad ante su hijo, que es el hijo de Dios. Entonces, es verlo así. Yo me lo imaginé así. Es como cuando tenemos chiquillos chiquitillos, ¿verdad? Y que dejan las cosas regadas y juguetes, y uno agarra la escoba y uno dice, todo lo que está en el suelo va para la basura, ¿verdad? Eso es lo que dice uno. Pero, ¿por qué lo dice uno? Para que lo recojan, para que lleguen y recojan lo que está en el suelo. Entonces María les dice a los criados, hagan lo que él les diga. Entonces, como decirle, Jesús, haz el milagro, ¿verdad? Por favor, haz el milagro, ¿verdad? Sin decírselo directamente, ahí ya está dando por un hecho de que él en ese momento va a actuar. ¿Y por qué? Por ese amor de madre. Y probablemente Jesús lo hace por el amor que le tiene a ella, porque ya es el momento y porque todo está dentro del plan que Dios tiene para ella. Entonces ahí, María muestra esa autoridad y esa humildad a la vez, al no decirle directamente a Jesús que lo haga, pero manda a los criados a que le hagan caso a él, a que confíen en él. Entonces, María como madre nos enseña a obedecer. Gaby, perdone, Ajá. pero es como en esa línea que te digo, vea qué importante es lo que usted dice. De alguna manera le da la responsabilidad al hijo. Es como que un muchacho de 18 años y uno le dice y se remaja, bueno, usted hará lo que usted quiera, es su responsabilidad. Y entonces eso es lo que hizo María, ¿verdad? Nos da un ejemplo un enorme ejemplo de autoridad, digamos, de autoridad, de darle la autoridad al hijo. Le dice, bueno, será como usted dice, ¿verdad? Le dice y entonces lo manda a decirle, ¿verdad? Y lo deja, lo dice y lo deja. Y el hijo Exacto. tiene que tomar esa responsabilidad. Creo que tenemos que aprender muchísimo, muchísimo nosotras las madres de este ejemplo de María, ¿verdad? Exactamente. Y como decía usted, doña Ana Flores, eso, el que nosotros le digamos a un hijo, bueno, es su responsabilidad, pero ¿qué hacemos nosotras después de decirle eso? Ajá, Pedirle a muchas Dios veces estamos encima de ellos, ¿verdad? exactamente, pero a veces ya cuando, bueno, les decimos, Daisy, si va a ser, hágalo, es su responsabilidad y todo, pero ¿qué hacemos? Ujú. Vamos y nos Pedirle a encerramos a Dios. pedirle a Dios que le ilumine, a pedirle Ujú, a Dios que lo cuide, que lo proteja, que lo guíe, todo, ¿verdad? ujú. Y ahí entra la parte de María también como intercesora.
y de nosotras como madres, como intercesoras también, que es ese ejemplo que nos da ella. ¿Qué hace María? Interceder por los que ya no tienen vino, ¿verdad? Nosotros intercedemos muchas veces por nuestros hijos ante Dios. A veces que quieren ir a algún lado, tal vez les damos permiso, tal vez el papá no les quiere dar permiso, entonces uno habla con el esposo que los deje o algo así. Uno está intercediendo por ellos. Intercede ante Dios cuando sabemos que pueden correr algún peligro o que andan en malos pasos. Entonces uno intercede por ellos. ¿Y qué es lo que hace María? Intercede por nosotros ante su Hijo. Y nos lo demuestra en ese ejemplo de las bodas de Caná. María intercede por nosotros como intercedió por su Hijo también ante Dios, porque yo me imagino que en medio de su dolor, en medio de ese camino a la cruz, tal vez ella pudo haberle dicho a Dios, bueno, es tu voluntad, pero tal vez que no sufra tanto, algo en su humanidad, ¿verdad? Pudo haber pedido la intercesión a Dios en ese momento. Entonces, María como madre ama con humanamente, ¿verdad? Humanamente nos ama con preocupación, ama con autoridad, pero sobre todo ama con humildad. Ama con humildad, ama abriendo el corazón y está dispuesta a dejarse guiar como madre, a dejarse guiar a ese plan que Dios tiene. Ella está dispuesta desde ese momento en que dijo, sí, ¿verdad? Desde ese sí, ella abre su mente, su corazón, su espíritu a la voluntad completa del Padre. Ella se abre completamente a Él en ese momento. Y entonces nos deja a nosotros el ejemplo de su amor a través de los ojos de Jesús, nos deja el ejemplo de su amor a través de los ojos de Dios y a través de la acción del Espíritu Santo. María ama como hija, ama como esposa, ama como madre. Y les voy a leer aquí. Este es un documento que se llama Meditaciones sobre María. Es muy bonito. Después les paso ahí al chat o algo así el nombre completo. Y yo creo que lo tengo en PDF ahí el documento y si no se los envío. Por si pueden ir leyéndolo. Sobre todo en este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Que nos ayuda mucho a reflexionar. Nos ayuda mucho a entender muchísimas cosas a través de María, a través de la acción del Espíritu Santo en ella, podemos entender muchas cosas sobre la pasión, sobre la muerte y sobre la resurrección de Jesucristo. Dice, se los voy a leer textualmente porque tiene que hacerse así para que lo entiendan y lo escuchen porque es muy, muy bonito. Nos dice, si el amor es la vida de Dios, necesaria y esencialmente se ha de encontrar en las tres divinas personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Sin embargo, se da este nombre especialmente al Espíritu Santo. O sea, el amor se le concede, como decir la gracia, el amor se le concede más al Espíritu Santo. Entonces se le da este nombre especialmente al Espíritu Santo, porque así, por vía del amor, procede del Padre y del Hijo, que es lo que casi siempre escuchamos. Por el Padre, por el Hijo se nos da el Espíritu Santo. Entonces, por el amor de ellos, viene el Espíritu Santo a nosotros. Pues bien, si el Padre corona a María como con su omnipotencia, y el Hijo le da participación de su sabiduría,
Justo era que el Espíritu Santo, al coronarla, la introdujera en el seno, que es origen y fuente de todo amor. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, ¿se acuerdan que al inicio yo les dije que se nos hablaba de María como ese perfecto ejemplo, ¿verdad? Como el perfecto ejemplo de lo que era el amor. Es por esto, porque dentro de la Trinidad, dentro de esa Santísima Trinidad, ¿verdad? En ese seno, como se nos dice aquí, que es el origen y la fuente del amor por completo, ¿verdad? Entonces ahí se introduce María, en ese triangulito, ¿verdad? En ese triangulito del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es tan grande la gracia de la manifestación de Dios en María, que María se introduce ahí también. Y nos dice, contempla a tu madre querida, hermosísima, con la magnífica corona de la omnipotencia y con la de la sabiduría. Acuérdense que cuando hablamos de omnipotencia se refiere a lo que le da Dios a María y sabiduría a lo que le da Jesús. Pero mírala, cómo brilla ahora con la fuerza interior del fuego del amor divino. ¿Quién es el fuego del amor divino? El Espíritu Santo. Que la abraza con violencia semejante. Vean la palabra que utiliza, un poquito fuerte, pero dice que la abraza con violencia semejante con que las tres divinas personas se abrazan en aquel flujo y reflujo de las olas del amor, en que viven completamente anegadas. O sea, es tan grande y tan fuerte el poder del amor a través de esas divinas personas que definitivamente nosotros no podemos ni imaginarnos. O sea, podemos sentir amor por nuestros hijos, por nuestro esposo, nuestra familia. Podemos decir amar a Dios, pero yo creo que no es ni una uñita del amor que Dios puede sentir por cada uno de nosotros y el amor que María nos transmite a cada uno de nosotros. Dice, si Dios es amor, comprenderás a vista del corazón de María, que es ella la que más se asemeja, porque no hay nadie más que ame como María. Lo más cercano al amor de Dios es el amor de María, porque nadie amó como ella, nadie se entregó como ella, nadie se dejó llenar por el Espíritu Santo como ella. Nadie amó como hija, nadie ha amado como esposa y nadie ha amado como madre como lo hizo ella. Entonces, lo más semejante que podemos tener al amor de Dios que nos hablaba Sor Susi la semana pasada es el amor de nuestra Madre María. Nos dice que Dios tenía derecho a sentir amor, ¿verdad? A él sentir un poquito de amor, pero por el pecado del hombre, no se pudo, ¿verdad? Al Adán y Eva caer en esa tentación, se le negó a Dios ese amor, eso que le podíamos devolver a él, ¿verdad? Pero entonces ahí fue donde Dios vio necesario buscar un corazón puro, un corazón que le compensara esa falta que hubo al inicio con Adán y Eva. Ahí fue donde él buscó algo que llenara y que fuera un amor perfecto, un amor verdadero. Y fue donde entonces, a través de María, a través de su inmaculado corazón, es como se nos transmite y a nosotros el amor de Él, y Él puede llenar ese vacío que había quedado al inicio de la creación con Adán y Eva. Recordemos que María viene a ser la prefiguración de Eva, o sea, viene a ser la nueva Eva. Todo lo que Eva hizo tal vez mal, en ese momento, María viene a contrarrestar.
¿Con qué? Con amor. Entonces, Dios necesitaba sentir que le devolvieran un poquito de ese amor que Él da. Entonces, por eso le da la gracia a María. Y vean qué lindo lo que dice aquí. Dice, Dios encuentra sus complacencias de una manera satisfactoria y digna de Él. Es después del corazón de Jesús, el corazón inmaculado de María, donde Él encuentra esa satisfacción. O sea, es demasiado bonito, ¿verdad? Es demasiado bonito saber que a veces nos podemos sentir solos, nos podemos sentir angustiados, tener miles de problemas, estar bajo una enfermedad, haber perdido a algún ser querido y nos sentimos desolados, nos sentimos tristes, sentimos que ese amor se nos ha ido, que se nos rompe y todo, pero de verdad no tenemos idea que detrás de todo eso que humanamente sentimos, hay un amor tan, pero tan grande, que a pesar de lo que podamos sentir en este momento, Él está ahí trabajando en cada uno de nosotros, está consolándonos, está amándonos profundamente, como ni siquiera nos lo podemos imaginar, a través de su madre, a través de su hija, a través de su esposa, de María Santísima. El amor de Dios se manifiesta de una forma en que a veces no lo vamos a entender. Creo que nunca lo vamos a entender hasta que estemos ahí delante de Él. Y nunca vamos a lograr en esta tierra tal vez devolver todo ese amor que Él nos da. Y aquí hay un fragmento muy bonito que nos habla un poquito de esa parte, de lo importante que es ese amor y el corazón de María, o sea, todo el amor que tiene María. Y nos dice, junto a todo el amor de todos los santos y los ángeles del cielo. Es decir, eso es nada. O sea, ni el amor de todos los santos, ni de todos los ángeles del cielo, o sea, eso es nada comparado con el corazón de la Virgen. Donde todos acaban, ella empieza. Lo que para los demás es la cumbre, para ella es cimiento. Qué gusto, qué alegría da el pensar que hay un corazón que así ame a Dios. A través de María nos acercamos a Dios. A través de María aprendemos a seguir los pasos de Jesucristo. A través del amor de María aprendemos a amar a los demás y aprendemos a amar más a Dios todavía. Yo creo que no hay nada aquí en la tierra, no hay nada que nosotros podamos hacer que se le pueda comparar definitivamente a lo que es la palabra amor. Lo podemos decir así, el amor, como les decía hace un rato, el amor de pareja, lo bonito que uno siente por otra persona, esos sentimientos por nuestros hijos, pero definitivamente creo que a lo que nosotros llamamos amor no se compara en absolutamente nada con lo que es el verdadero amor, que es el amor que Dios nos transmite, que es el amor que a través de su hija, de su esposa, de su madre, nos da cada día. Recordemos lo que nos decía este libro de San Luis María Griñón de Montfort. Es a través de María donde el Espíritu Santo encuentra ese espacio para regocijarse. Es donde tengamos nosotros a María en nuestro corazón, donde de verdad la amemos, es donde el Espíritu Santo actúa
más rápido. Es donde el Espíritu Santo va a manifestarse mejor cuando tenemos el amor de María dentro de nosotros. ¿Cómo llegamos nosotros a imitar un poquito del amor de María? Tenemos los 3 ejemplos que les dije, a través de saber amar como hijas, saber amar como madres, saber amar como esposas. A través de la obediencia, a través de la humildad, a través de la docilidad de nuestro espíritu hacia Dios. Esas tres formas en que María se nos muestra a través del rosario, que siempre lo repetimos nada más, pero tal vez nunca nos habíamos puesto a pensarlo de esta forma, van a ser nuestro ejemplo de amor de María, van a ser nuestro ejemplo a partir de ahora para amar más a María y así amar más a Dios. Y por lo tanto, acercarnos a Él y poder cumplir ese plan que tiene para cada una de nosotras. El amor de Dios, el amor de María son infinitos, difíciles de comparar con algo terrenal, pero cuando logramos entrar en esa comunión con ellos, en esa oración, en esa comunicación también, vamos acercándonos cada vez un poquito más. Entonces ahora, al inicio nos decía doña Ana Flores, si no me equivoco, algo sobre desprenderse un poquito, ¿verdad? De algunas cosas. Estos días, ahorita el miércoles que empezó la cuaresma, me pasaron ahí un enlace sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son sumamente marianos, ¿verdad? Tienen una base muy mariana. San Ignacio de Loyola fue guiado mucho por la Virgen María. Y entonces nos decían en la formación, ¿verdad? Que tenemos que nosotros ir luchando contra esas cosas que nos hacen caer en el pecado, que nos hacen alejarnos del amor, que en esta cuaresma nos van ayudando. Entonces tenemos que ir contrarrestando. Que tal vez tengo algún rencor por alguna persona. Tengo que contrarrestar. Bueno, Dios, te lo ofrezco, ¿verdad? Por intercesión de nuestra Madre, te ofrezco esto que siento para ir contrarrestando, ir avanzando yo en mi espiritualidad e ir ganando más ese amor que Dios tiene para mí y también que yo puedo aprender a dar a otros. Se los recomiendo los ejercicios espirituales. Ahí les puedo pasar el enlace. Está apenas en el 3er día, entonces están a tiempo como de ponerse ahí al día. Es 1 hora por día. Van a ser durante todo lo que es cuaresma y hasta la Pascua. Son 50 días de ejercicios espirituales. Entonces, dicen por ahí que por María llegamos a Jesús. Y así quiero cerrar hoy, que por ese amor de nuestra Madre podamos decir el día de mañana, estoy con Jesús, que por ese amor de María y ese ejemplo podamos decir, logré llegar a la santidad, que por ese amor de María podamos decir, estoy frente a frente, cara a cara con nuestro Padre Celestial. Yo creo que sería solamente el mensajito del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden abrir micrófonos o comentar. Gaby, que el amor de Dios es incomprensible. Voy a contar una cosa que vivimos hoy. El 1 de mayo compraron aquí una cocina eléctrica y resulta que se dañó. Entonces, la semana pasada vino el técnico y la revisó y dice, no, la garantía no la cubre, dice, porque lo que le pasó no está
en ese contrato. Entonces me dice, no, dice, los discos valen 100.000 colones cada uno y eran 2. Entonces yo lo que le contesté, bueno, Madre Santísima, proveamos, presentes delante de tu hijo y proveamos lo necesario, le digo, para comprarlos, porque ya no nos queda de otra. Cuando llegaron ellos, pues ellos no están. Me dicen, no le dijo que nos ayudara, que a ver qué podíamos hacer, porque la cocina está nueva. Y le digo, a él no le dije porque él estaba cumpliendo su trabajo. Le digo, pero adelante de él, yo sí le dije a la madre que intercediera y nos ayudara. Y hoy llaman a mi hija, que venían a poner los 2 discos. Digo yo, increíble, o sea, increíble, porque me dijo que firmara, y yo firmé la hoja y no sé, ya no había. Y hoy, bueno, ahora este tema lo he tenido, pero por eso lo quise decir, porque digo, vea el cariñito que nos dio Dios. Bendito sea y inmerecedores tal vez, pero Él nos bendijo con eso material y imagínese espiritual lo que nos da también. Exactamente, exactamente. Por eso es importantísimo pedir a María su intercesión siempre, 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 porque como les decía, en ella se regocija Dios, en ella. Cuanto más estemos nosotros cerca de ella, Dios y el Espíritu Santo van a sentirse más alegres y van a querer ayudarnos más, ¿verdad? Si la amamos un poquito, como la ama Él. Bueno, yo creo que podemos ir terminando. Yo no sé si está doña Ceci porque ya es un poquito tarde para hacer la oración y